Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones interesantes por demás, basada en el libro del libro de Marcos. Estamos mirando la vida de Jesús, los hechos de Jesús a través de los ojos de este escritor Marcos, y esta vez ya vamos a entrar a la lección número 5. El tiempo, como siempre, está volando. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti. Primeramente, Señor, dándote las gracias por el privilegio que nos das de semana tras semana sacar el tiempo, Señor, o el tiempo que tú nos das para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que nos hace el honor, Señor, de acompañarnos cada semana, de compartir con nosotros, Señor. Te pedimos en forma muy especial por cada una de ellas, en forma particular. Tú conoces todas sus necesidades, Señor, de que sus pedidos, Señor, pero sobre todo te pedimos que tú limpie no solamente la mente de ellos, sino nuestra mente, nuestro entendimiento. Y como lo hiciste con el profeta Isaías, Señor, pase un carbón encendido sobre nuestros labios para que no sean nuestras palabras, sino siempre las tuyas. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Milagros alrededor del lago. Y vamos a ver qué lago, o sea, este título es muy descriptivo, este título lo está diciendo todo, no hay nada que explicar. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Marcos, estamos ahora entrando, vamos a terminar capítulo 4, vamos a comenzar con el capítulo 5 de Marcos, y aquí hay unas historias muy, pero muy interesantes, unas historias muy conocidas, pero vamos a ver el punto de vista de este escritor. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. Y vamos a ver durante la lección a quién fue que Jesús le dijo esto. Es una de las historias que ocurrieron alrededor del lago. Y el lago que hablamos aquí es nada más y nada menos que el lago de Galilea. Y el lago de Galilea dice que aproximadamente 21 kilómetros de largo, el que le guste medir, y 13 de ancho. En su alrededor, el lago de Galilea es el cuerpo más grande de agua, o sea, y es el centro de la vida. Saben que el Medio Oriente es más o menos desértico, o sea que el agua es un material muy, muy apreciado. Y Marcos 4 termina y sus discípulos en el lago. O sea, Jesús va al lago de Galilea y se levanta una tormenta cuando ellos están en el lago. Y en el Marcos 6 hay una escena similar porque vemos a Jesús también en el lago. O sea, ambas escenas de agua y numerosos milagros de Jesús que hizo en tierra y la primera actividad misionera de los discípulos. Esa historia son el tema de esta semana. La característica general de esta historia dramática consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en un pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos panes y unos peces, caminar sobre el agua. O sea, esta semana está cargada. Increíblemente, todas esas demostraciones de poder se acerca a sus discípulos a la comprensión de quién era el Hijo de Dios. Fíjense, no sé si ya lo mencioné, pero esto ahora yo estoy que lo digo y lo digo y lo digo. Es que hace un tiempo yo estaba cogiendo una capacitación de mentoría y aprendí algo.
saben que nosotros, o realmente repasé, volvió a la memoria porque más o menos lo había escuchado en algún momento, pero sabe que el método hebreo de enseñanza es muy diferente al método de enseñanza griego. Nosotros de este lado del mundo occidental se usa el método griego. El método griego es: yo me siento en un aula de clase y aprendo un montón de definiciones. O sea, se aprende de memoria. Y el que tiene buena memoria aprende un montón de cosas. Pero el método aplicarlo es diferente. El método hebreo es diferente. El maestro no está sentado en un aula, sino que ellos van al lugar. Y eso es lo que vemos en la enseñanza de Jesús. Jesús fue un mentor. No es igual un coach a un mentor. Un mentor es algo diferente. Porque el mentor está ahí con la persona. Jesús estuvo ahí con la persona. Él estuvo, o sea, él caminó con los discípulos y vamos a ver que mediante, a través de todos estos escenarios, Jesús le estaba enseñando lecciones a sus discípulos. Es increíble. O sea, Jesús llamó a personas que no estaban capacitadas, pero él lo capacitó por 3 años y medio. O sea, él lo enseñó antes de mandarlo de lleno. Él lo mandaba, eran como cuando uno está en una escuela que le dan pequeños exámenes antes del final. Vamos a ver que él lo mandaba, pero eran pequeñas pruebas. Hasta que ellos no terminaron su curso, él no lo mandó acá. Ese fue el trabajo de Jesús. Vamos a decir que Jesús fue un mentor. Él enseñó. Domingo 28, calmando una tormenta. Y en Marcos 4:35 al 41, vemos que en Marcos 4:35 al 41, aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, o sea, Jesús siempre estaba con una multitud, siempre la gente lo seguía. Y tomaron como estaban en la tarde, y había también en él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y el mar y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo bonanza. Y les dijo: ¿por qué estéis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el otro: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Como dijimos, Jesús le estaba mostrando a los discípulos quién él era. Y él aprovechaba esta circunstancia, no era que creaba las circunstancias, sino que él aprovechaba este tipo de circunstancias para enseñarle a Jesús lecciones de quién era él realmente. Y fíjense que hay una tormenta en el medio del mar y Jesús está durmiendo. La primera vez que yo me subí en un botecito, era un bote pequeño, eso yo era una niña, eh, quizás 6 o 7 años, no recuerdo bien, pero yo era pequeña, no, quizás tenía un poquito más. Y con el agua, o sea, con el movimiento del agua natural, yo me mareé. Imagínense una tormenta, he estado ya en barcos más grandes y realmente cuando se mueve, yo tengo que estar parada en la parte de arriba para no marearme. Así que realmente esta experiencia, Jesús durmiendo en medio de una tormenta, quiere decir que él era realmente el creador y que él sabía que tenía control o el dominio más bien de la naturaleza. Y eso fue lo que a esta gente le sorprendió tanto.
ellos habían visto otras pruebas de que Jesús era, pero quizás ellos no comprendían quién era Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un maestro cualquiera. Dice que aquí Jesús está muy cansado, Jesús era humano, tenía todo el día atendiendo a la multitud y fue a ese lugar y entonces él estaba en la popa, me parece que la popa es la parte de adelante del barco, se me olvida. Y o sea, esa no es mi área, así que se me pasa y hubo una gran tormenta en el medio del agua y iban a naufragar. Y entonces Jesús drásticamente ordena, cálmate, como leemos, ordena que se calme el viento. Eso es algo interesantísimo, porque Jesús eh, ahí vuelve y dice que inconfundiblemente da muestra de su gran poder, ordenando a la creación pues que se calmara. En Salmo 104, 1 al 9, Salmo 104, 1 al 9. Bendice, alma mía, a Jehová. Dios mío, muchos ha engrandecido y te ha vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. O sea, ahí está hablando del poder de Dios. Estas son figuras que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas de los vientos. El que hace que los vientos y sus mensajeros y la flama de fuego, sus ministros, o sea, lo usa para su beneficio. El que fundó la tierra por su cimiento no será removida jamás. Con el abismo, con el vestido, con lo cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión oíste, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú fundaste le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Este salmo está hablando del poder del creador, o sea, él tiene poder sobre su creación. Eh, y aquí habla, es un patrón común en la Biblia, una teofonía es la aparición de Dios a personas o de Jesús o de un ángel. Y dice que estos eventos tienen comúnmente 5 características. Ahora vamos a ver qué es una teofonía: la demostración del poder divino, el temor humano, la exhortación, no temas. Piense que aunque Jesús estaba con él no había mostrado quizás en este momento, o sea, Jesús era un humano como cualquiera, pero en este momento él mostró que él era Dios, porque ¿quién puede hacer eso si no es Dios? Entonces, por eso es una teofonía. Había miedo. eh, las palabras de revelación por las que Dios o el ángel aparecieron, la respuesta humana a la revelación, y 4 de estas 5 están presentes en las historias. Fíjense que los discípulos tuvieron miedo. Ese es el componente del temor humano. Y Jesús le dijo, no temas. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que falta, o sea, ellos tuvieron miedo, ellos llamaron a Jesús, Jesús se le aparece y cuando Jesús calma la tempestad, o sea, muestra su poder divino, entonces eh, tengo que cuidar las palabras. Tengo que cuidar las palabras en este término. Cuando Jesús calma la tempestad, entonces eh, él le dice, no temas. O sea, él le dice, no temas, no calma la tempestad, y ellos dicen, oye, ¿quién es este? Él sabía quién era, ellos sabían quién era ese. Lo que pasa es, cuando, como dijimos hace una semana, Jesús vino bajo perfil, él no mostró de una vez todo su poder y todas sus cosas, quién era y qué él podía hacer, lo fue mostrando. O sea, es como este hombre ha caminado por él, con ellos, desde un tiempo, pero ahora da una muestra de algo que es
quizás es el milagro más grande que él puede hacer. No sé si hay algún profeta. Bueno, Moisés con la vara abrió el mar. Eso podría ser. Pero ahora Jesús le dice al mar, calla, enmudece. O sea, él ahí da una muestra de algo que no era usual. O sea, no era que Jesús es como nosotros hemos andado con él y ahora quién es este. O sea, ¿de qué se trata? Eh, y eso es lo que se llama empujar al lector a responder. O sea, ellos mismos se preguntaron quién era. Y él no le da una respuesta, él se queda con la pregunta en la mente. ¿Sabes? Jesús usaba mucho el método. Hace un tiempo yo estaba analizando eso, pero en el libro de Mateo él usa mucho ese método de preguntas y respuestas, inducir a la persona a buscar la respuesta. No simplemente se la da, eso se llama el pensamiento crítico. Eh, no es simplemente dar la información, sino inducir a la persona a buscar la información. Eh, Piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en Él para toda la vida? Esa es muy buena pregunta. Eso es para reflexionar. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? O sea, alguien está gritando, uno puede escuchar un susurro. Y ahora vamos a entrar al libro, al capítulo 5 de Marcos. Y esta es una historia, otra vez, donde Jesús se encuentra con un hombre que está poseído por el enemigo. Este es muy conocido, es el endemoniado de Gadara. Y esta historia es muy conmovedora porque este hombre estaba poseído por los demonios. Era un espíritu inmundo y moraba en los sepulcros. Y dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, más las cadenas habían sido hechas pedazos. A él lo desmenuzaron los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús, Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando. Fíjense que esta gente, aunque estaban poseídos por el enemigo, todavía quedaba algo en ellos que deseaba la libertad. Quizás era una lucha interna, el enemigo tratando de acallarlo y esa persona por dentro, por eso dice, en medio de los grupos hubo un murmullo, o sea, era ese ser humano que todavía estaba en ese cuerpo pidiendo auxilio y el pedido es muy conmovedor. ¿Qué tienes? Bueno, eso se lo dijo el enemigo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Ese es el enemigo, lo que estaba diciendo. Fíjense que el ser humano se arrodilla, aunque los enemigos, los demonios también. Eh, y dice, ¿por qué te decía, sal de este hombre? Y pregunta, ¿cómo te llamas? Le estaba hablando al demonio y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Legión son 100. Las legiones romanas, bueno, no, bueno, lo estoy diciendo mal porque un centurión estaba sobre un 100, pero una legión era más. Ahora no sé, entré en un territorio que no sé. Y le rogaba mucho que no lo enviase a aquella región. O sea, el enemigo sabía que no podía resistirse al poder de Dios y él le pide clemencia a Dios, que es su creador. Por eso él se arrodilla. Pero ahí había una lucha. Estaba este hombre que estaba luchando por su libertad y estaban los demonios que estaban también pidiéndole a Dios que no lo sacaran de esa región porque él sabía que podía.
Y les rogaron a los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso. Fíjense, Jesús le permitió. Si no se lo permite, ellos no podían hacerlo. Entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de precipicio en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y lo que apacentaban cerdos, o sea, esta gente estaba en un, o sea, este hombre estaba dominado por una legión de demonios, o sea, era mucho, era tan fuerte que no lo podían atar, y el demonio crea a Jesús, pero también el hombre está pidiendo que Dios lo libere de ese demonio. Y los demonios quieren que no que lo envíen a los cerdos. Entonces la gente de esa región, cuando vieron que los cerdos se fueron por un despeñadero y perdieron su dinero, se pusieron furiosos, se enfurecieron contra Jesús, y en vez de alegrarse de ver que una persona que ellos habían visto que estaba poseída por el enemigo, sufriendo, era libre, ellos lo que estaban era preocupados porque habían perdido sus cerdos, la fuente de sus ingresos. Y entonces vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido, y en su juicio cabían, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo se había acontecido a que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos para que no hiciera más daño. O sea, ustedes ven, en vez de maravillarse por lo que Jesús le había dicho, este hombre lo que nos trae es pérdidas, así que se vaya. Mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo, ven a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas es el Señor. O sea, la gente de Gádara, él era gadareno porque así se llamaba la región Gádara, vieron a ese hombre atormentado por los demonios, sentado vestido a los pies de Jesús, y ellos tuvieron miedo. Sabían que era alguien natural y lo sobrenatural, y lo que le piden es que se vaya. El gadareno, eh, por el contrario, le pide a Jesús que quería irse con, hasta yo, que quería irse con él. Pero Jesús le da una misión a él lo envía a mostrarse o sea, lo hizo un evangelista. Eso él lo hizo, le hizo un evangelista. Eso hizo Pedro. Eso hizo Jesús con él. Porque a él iban a creer, ya que a Jesús no lo aceptaron, quizás a él lo podía creer. Dice que la frase se postró es una traducción del verbo griego poskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo, pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él gritaron a Jesús. ¿Quién fue, sin embargo, capaz de escuchar sobre los gritos la súplica de ayuda susurrada por el hombre? Es la misma historia. Esa es realmente la lección del lunes. Dice, esta historia tiene dos características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo del Antiguo Testamento. Las tumbas eran lugares contaminados y los muertos eran impuros y los cerdos eran animales impuros. O sea, ambos lugares eran impuros y a los demonios les gustaba ese lugar. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Jesús expulsa a los demonios, pero ellos quieren estar en un lugar parecido a donde estaban y piden ir a los demonios. Y aquí este hombre hace Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús.
Los demonios matan a los cerdos, 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, 2 puntos para Satanás. Satanás está ganando, pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo, 3 puntos como Jesús. Jesús gana. En más de un sentido, este hombre es el más insólito de los misioneros, pero él tenía una historia que contar. Él era el testimonio. Yo sé que cuando lo viera, muchos se iban a asustar, muchos se iban a maravillar y muchos iban a aceptar lo que él tenía que contar. Ajá. La montaña rusa con Jesús. Y ahora vamos a ver una historia sándwich otra vez. Y esta es una historia muy conocida. Y vamos a empezar con Jairo. Jairo era un dirigente de la sinagoga. O sea, pasando otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, que le vio y se postró a sus pies. Fíjense que Jairo no era el tipo de persona que se relacionaba con Jesús. Jairo era un principal de una sinagoga. O sea, Jesús no se relacionaba con ese tipo de personas. Pero la situación de Jairo era tan desesperante que él dejó a un lado su posición y fue a humillarse a donde un rabí que lo que andaba era con un montón de gente, quién sabe, de mala reputación. Ese era el problema. ¿Y cuál era el problema de Jairo? Que su hija estaba muriendo, estaba agonizando. En Marcos 25 al 34 dice, eh, que mientras él estaba en eso, surge un segundo relato. Fíjense, Jairo le pide a Jesús que fuera a su casa a sanar a su hija y Jesús sin medir palabras, él va y sigue a Jairo. O sea, Jairo le está dando, Jairo está acostumbrado a dar órdenes y él le dice a Jesús, eh, él se postró a sus pies y dijo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, él está acostumbrado a dar órdenes, Jairo, y él le dice qué hacer, le dice, ven a mi casa, le dice, ven, pon la mano, y le dice, y mi hija, y le da el resultado. Fíjese, hay un centurión un centurión era un líder sobre 100 soldados, era un centurión romano, y tenía a su siervo enfermo y él le dice a Jesús, di la palabra. Pero este hombre le dice, ven a mi casa, toca a mi hija, o sea, le dijo cómo sanarla y mi hija vivirá. Y Jesús obedientemente lo sigue, pero Jesús iba a probar la fe de ese hombre en el camino. Dice que en eso, cuando él estaba caminando, venía una mujer. Esta mujer, fíjense que la hija de Jairo tenía 12 años, aquí no lo dice, Mateo lo dice. Y esta mujer tenía el mismo tiempo, pero el tiempo que tenía esta mujer era enferma de un flujo de sangre, tenía 12 años. Fíjense, si usted lee el libro de Levítico, donde dicen las leyes de la contaminación, tener un flujo de sangre significaba no solamente el problema de salud que tenía, me imagino una anemia grandísima, había perdido todo en los médicos, no había encontrado la solución, pero habían otros problemas. Si usted lee, ahora se lo voy a leer de ver, pero vea en el libro de Levíticos las leyes sobre el flujo de sangre, sobre la mujer cuando tenía su menstruo o cuando tenía alguna algún flujo de sangre, o sea, eh, esa persona no podía ni siquiera en el asiento donde ella se sentaba, otra persona no podía sentarse porque era inmundo. A ella no la podían tocar porque la persona que la tocaba era inmunda, ella no podía ir al templo porque ella era inmunda. O sea, ella además de haber gastado todo, de quizás
no tener a nadie a su alrededor, ella era inmunda. O sea, la situación de esta mujer era tan desesperante que ella quizás oyó hablar a Jesús y vio que era su única solución. Y fíjense que Jairo va por delante y se arrodilla y le pide, pero esta mujer no va por delante porque ella sabía que ella podía, eh, que si la gente se daba cuenta que ella estaba ahí, la iban a echar a un lado porque hacía todo el mundo inmundo. Ella no podía estar entre la gente. Y esta mujer, eh, para tocar el borde del manto de Jesús, tenía que arrastrarse, porque cómo lo hacía, o sea, había una multitud, lo más probable fue que ella se arrastró hasta poder tocar la ola del manto de Jesús. Aquí hay muchísimas enseñanzas porque en la orla del manto había algo que los judíos se ponían que significaba la palabra de Dios, que significaba que esa era muy importante para los judíos, era una especie de cinta. En el libro de Levítico también habla de eso, que representaba el poder de la persona, la autoridad de la persona, del hombre judío. Y se cree que eso fue lo que ella quiso tocar. Y lo toca y de inmediato el flujo de sangre, ella supo que estaba enferma, perdón, que estaba sana. Y esto es increíble porque Jesús se detiene y hace una pregunta. Fíjense que todo lo que Jesús hacía era pregunta para inducir al pensamiento crítico. ¿Quién me ha tocado? Jesús sabía quién lo había tocado. Y el buen Pedro, que siempre tenía respuestas a esa pregunta, le dice, él le dijo, ¿quién me ha tocado? O sea, Jesús supo que de él había salido poder y volviéndose a multitud le dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y le dicen, ¿quién te ha tocado? En Mateo dice que fue Pedro. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo que lo que ella había hecho, se postró delante de él y le dijo lo que le había pasado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. Y fíjense que él la llama hija porque en esta mujer, si nosotros vemos las leyes ceremoniales de Levíticos, ella también había sido, como dije ahorita, ella no podía ir a la sinagoga y Jesús le restaura esa posición de hija, no solamente la sana, sino que suple esa necesidad que no es tan evidente y le restaura su posición como hija de Israel. Así que eso de hija ahí tiene un gran significado. Eh, y él le dijo, queda sana de tu azote. Y mientras él hablaba, ¿se acuerdan ahora de Jairo, que también estaba desesperada porque también su hija de 12 años estaba enferma? Pues Jairo, mientras todo esto pasaba, se tuvo que esperar que Jesús se parara, que Jesús dijera todo ese discurso. Y mientras eso pasaba, vienen y le dicen que ahora no, su hija no estaba enferma, que ahora su hija ha muerto. ¿Y para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que siguiera a nadie, sino Pedro, Santiago y Juan. O sea, la fe de Jairo solamente era, tú vienes, toca a mi hija y se sanará. Ahora el hombre ahora él está a la intemperie. Ya él dejó de mandar, ya ahora qué. Ahora Jesús toma el control de la situación y le dice a Jairo qué hacer. Fíjense que le dijo, eh, y le dijo,
Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. El alboroto era la gente, las plañideras, eran mujeres que se le pagaba para llorar. Era una costumbre en muchos países, eso lo hacen. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera de todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate y anda. Y dice que en ese momento la niña se levantó y pidió, Mateo dice que ella pidió comida, símbolo de que que realmente que había sido sanada. Esa es la historia sándwich, esa es las dos historias que hay ahí. Una mujer que tenía 12 años azotada por la enfermedad y una niña de 12 años que muere y el padre de esa niña que necesitó, yo sé que ese fue el camino más largo que él tuvo que recorrer. Él necesitó aprender a confiar en Dios para que Dios le diera un milagro. En la parte del lunes, perdón, del miércoles, rechazo y aceptación. ¿Cómo es rechazo y aceptación? Y vamos a ver a Marcos 6, 1 al 16. 1 al 6 y dice, y salió allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando al día de reposo, el día sábado, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le da? Y estos milagros que son, no es este el carpintero hijo de María, o sea, ¿cómo él habla así si él no es un rabino? Ellos sabían de dónde había salido. Eh, no es también aquí está con nosotros sus hermanas y se escandalizaban por él. Mas Jesús le decía, no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjense que en su tierra él no pudo hacer milagro y salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Fíjense que leímos al principio que Marcos enfatiza mucho esa forma del toque para sanar y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. Y aquí en la lección dice que es interesante porque cuando hay alguna persona de un pueblo que hace algo que triunfa, pues lo reciben con víctores, con honores, pero en el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús, él fue rechazado por su propio pueblo. Y entonces el 6:7 dice, ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Fíjese que la tercera historia aquí es la misión de los 12, que consistía en llevar el mensaje de Jesús por todas partes. Y se encuentra abierto el contraste de la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. Fíjese que Juan el Bautista tenía un problema con Herodes, nada más y nada menos, vamos a decir que era el rey de ese lugar, porque este hombre tenía una relación ilícita con la esposa de su hermano. Entonces, eh, Juan el Bautista denuncia la situación y por eso él es encarcelado. Bueno, entre otras cosas, él le decía un montón de cosas a a Herodes. Entonces, esta mujer que era hermana de Jezabel, la, la de la de Acab, la que persiguió a Elías, fíjense que
Juan el Bautista es como, como una, o sea, Juan el Bautista y Elías tienen muchas similitudes. Ellos andaban por el desierto, comían comidas langostas, vestían de pieles, más cuando Juan el Bautista apareció pensaban que eran Elías. Y miren las similitudes aquí, que ahora es atacado por una mujer. La mujer se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Era Herodías. Entonces, los dos, tanto Elías como Juan el Bautista, solamente que en el caso de Elías ella no pudo con Elías, pero en este caso, esta mujer hace algo y aunque Herodes respetaba a Juan el Bautista porque él sabía que ella había algo que no era muy igual, esta mujer no, mire, era el mismo caso, el mismo caso. En el caso de Elías, eh, Jezabel era la que tenía la voz cantante y era la que le decía, mal influenciaba acá. Y en este caso, Herodías era el que mal influenciaba a Herodes. Y fíjense que esta tenía una hija que era joven. Esa mujer, esa niña eh, es muy conocida porque ella supuestamente hizo un baile y este hombre, la lujuria de este hombre hizo que eh, le dijera a la niña, a la jovencita que pidiera lo que quisiera y ella influenciada por la madre, por Jezabel Do, Herodías Jezabel Do, le pidió nada más y nada menos la cabeza de Juan el Bautista. Dice el deseado de toda la gente que realmente Herodes le dolió mucho ese pedido, pero ya él había dado su palabra y tuvo que hacerlo. Y entonces así muere Juan el Bautista, de los hijos de mujer, el hombre más grande que ha existido en la tierra, eh, a manos de la mala influencia de una mujer. Así es, y la debilidad de un hombre, vamos a decirlo así. La mala influencia de una mujer y la debilidad de un hombre. Eso le costó la vida a este aunque ya en los planes de Dios, Dios permitió eso porque ya su misión había terminado. De otra manera, no lo hubiese terminado. Aquí dice, a los discípulos se le dice que viajen sin equipaje, que dependan de unos del otro para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que les sirven, lo que le ayuda a vincularse, a crear vínculos con quienes necesitan el mensaje. O sea, yo te doy el mensaje y dependo de ti para mi manutención. Pero Juan el Bautista no tenía ese vínculo con Herodes y la familia de este. La muerte de Juan el Bautista describe de una manera impactante, detallada, la manera conspiradora, o sea, ella fue una conspiradora, Herodías, y se aprovecha de la ambivalencia y la lujuria, o sea, piensen que acá y Herodes eran personas ambivalentes, o sea, eran débiles. Y se dejaron mal influenciar. Piensa que era la ambivalencia y la lujuria. Eh, o sea, la, la influencia de esta mujer perversa, vamos a decir así, tuvo un campo fértil en la ambivalencia y la lujuria de Herodes. Si Herodes hubiera sido un hombre firme, pues no tiene no pasa nada. Pero como no lo era, pues se dejó mal influenciar. Fíjense que siempre la persona tiene una parte activa en lo que le pasa en su vida, reconózcalo o no lo reconozca, es como que siempre tiene un papel. Nunca fue o me mal influenciaron, no, yo me dejé mal influenciar, yo lo permití. Eh, Eso es lo que pasa. Siempre uno tiene una parte activa aunque no se dé cuenta.
La hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud. Ajá. Ya eso lo leímos y esto ni siquiera está en la lección, pero hicimos la conexión de Elías y Juan el Bautista, de Jezabel y Herodías, de Acab y Herodes. Eran historias similares, solamente que esta tuvo un final para Juan el Bautista, un final trágico, mientras Elías se pudo salvar, y ya sabe lo que le pasó a Elías. Eso es, Juan el Bautista era el segundo Elías. Cierro el paréntesis, es que lo vi y me gustó. Eh, Me gustó esa comparación. Vino a mi mente, a veces eso pasa, vienen cosas a mi mente y tengo que decirla. Y esta es una historia paralela con la, otra vez, ve que tiene una conexión en el pasado y tiene una conexión en el futuro. Lo mismo va a pasar con los hijos de Dios. Todos los que siguen a Jesús serán Juan el Bautista y se van a encontrar con una Herodía que malinfluencia a los gobernantes de la tierra eh, para que saben que la iglesia se compara con una mujer, así que ya ustedes saben por dónde va la cosa. Eh, para que más influencie a los gobernantes de la tierra y ataquen a los seguidores de Dios. Increíble, tiene significado escatológico también, interesantísimo. En la parte del jueves, una clase diferente de Mesías. ¿Y por qué es una clase diferente de Mesías? Marcos 6:30 al 52. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, ahora ya vienen de su misión y ahora van a dar el informe. Y él dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar. Y un poco, porque eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo para comer. Y se fueron solo a una barca, pero muchos lo vieron y les reconocieron y muchos fueron allá. La gente seguía a Jesús por muchas razones. Y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarlo y cuando ya era avanzada la noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, fíjense el amor de los discípulos, despídelos, que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan porque no tienen que comer. O sea, yo pensaba que estaban haciendo algo, wow, estaban pensando en el hambre. Y Jesús le dijo, dale vosotros de comer. Vaya mandato, Jesús lo manda a los discípulos, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. O sea, ellos estaban aquí calculando. Ya ellos habían visto que Jesús era capaz de detener una tormenta. Y ahora hay esta, esta oportunidad de darle otra lección a los discípulos. Ellos todavía no entendían. Nos pasa lo mismo a nosotros. Ve que tienen la capacidad de calmar una tormenta, de sacar un endemoniado, de sanar gente, de resucitar a la hija de Jairo, y todavía están pensando que ellos no tienen dinero para comprar pan para toda esa gente. Todavía ellos no comprenden quién era Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y él les mandó que se recostaran a todos por grupos en la tierra. Entonces Jesús era súper organizado. Fíjense que él no dijo, ok, denle comer, la multitud estaba ahí. No, él primero lo organizó. Fíjense aquí que él lo organizó. Eh, Me perdí. Dice que se recostaron
Y no solamente que se sentaran y se recostaron, sino que él organizó por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, ellos formaron pequeños grupos, ¿ven la organización? Y se recostaron. Y entonces tomó los 5 panes y los bendijo y partió los panes y le dijo a los discípulos que repartieran. Y ellos obedecieron. Y dice que todos comieron y saciaron. Y ahí vemos otra parte de la organización de Jesús. Jesús no dijo, o sea, la cosa no se quedó ahí, sino que sobró del pan y Jesús pudiera haber dicho que yo de 5 panes alimenté 5,000 personas, fueron 5,000 esta vez, eso serían como siendo un aproximado, siendo conservadora, como unos 20,000 o 25,000 personas, y 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, como algunas 25,000 personas, siendo conservadora. Y sobra pan, y él podría haber dicho, con 5 panes y 2 peces yo alimenté a toda esta gente, ¿para qué yo voy a estar recogiendo, perdiendo el tiempo recogiendo las migajas que sobraron? Pero fíjense, aquí vemos otra vez, vemos en Jesús organización, siéntense, ellos no comenzó a repartir el pan sin decirle organícense de 50 y de 100. Era mejor, era un plan estratégico para poder, o sea, la organización de la gente, para, o sea, tener una idea de a quién se le dio y quién no se lo dio. Es más fácil así cuando uno está haciendo grandes reparticiones, pues hacer grupos, porque así es. No es igual darle a 5,000 personas que darle a 100. Así se sabe que a cada persona se le dio su porción. Y ahora sobra y él le dice que lo recoja. Y dice que sobraron 12 canastas llenas. Y de todo lo que sobró de los panes y los peces, o sea, Jesús es organizado, Jesús no desperdicia. Él pudiera desperdiciar, pero él no lo hace. Él no voy a decir recicla, pero él no deja nada al desperdicio. Eso es una parte ahí, que cosas que yo puedo, que me gusta sacar de las historias. Y vamos a ver, tras volver, aquí lo que dice la misión, tras volver de los discípulos, van a Jesús a una zona tranquila y la multitud lo sigue. Ellos pensaban, cuando ellos vieron, ellos pensaban que el Mesías iba a libertar a Israel de su enemigo, de los romanos, y que iba a traer un reino de justicia y paz. Y la presencia de un gran número, por eso lo seguían, porque él creía que ellos, ese Mesías lo podía, o sea, no es que era un Mesías, él podía ver que era un líder revolucionario que podría traerle la paz. Y esa gente eran personas, o sea, andaban así, divagaban como ovejas sin pastor, o sea, eh, no tenía alguien que lo guiara, más bien, y las ovejas, estamos hablando del animalito, si alguien no lo está guiando, ellos no saben qué hacer. Y donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor de Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo aparece donde quiera en el Antiguo Testamento. Típicamente referencia a la falta de un líder, un rey para Israel. No obstante, Jesús, o sea, él le estaba diciendo que en Israel no había un líder y no lo había. Jesús no satisfazo sus faltas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. Cuando ellos vieron que Jesús era capaz de alimentar esta gran multitud, ellos pensaron, oye, este es el Mesías, este es el que necesitamos, porque puede simplemente alimentar a nuestros ejércitos. Esto sería increíble. Pero Jesús no alimentó esa expectativa, sino que después que le dio de comer, lo despidió. Pero fíjense que él primero suplió una necesidad espiritual y pensó, oye, esta gente va lejos y no tienen que comer, ya es tarde, déjame ahora suplir una necesidad material. Ese era Jesús. Fíjense la diferencia de los discípulos. Los discípulos pensaban que habían hecho algo bien. Despídelo y para que vayan a comprar. Hasta ahí llegó
su compasión, pero Jesús fue más allá y le dijo, no, vamos a darle nosotros, o denle ustedes, pero ellos no sabían cómo darle. Y ahí Jesús hace un milagro. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es el Señor de la naturaleza, pero vino a gobernar, sino él no vino, o sea, cuando Jesús vino, aunque él era el Señor de la naturaleza y podía hacer otra cosa, Jesús tenía una misión y él no podía desenfocarse de la misión. Su misión era dar su vida por rescate, o sea, liberarlo de algo que para ellos no era tan obvio. Lo obvio para ellos era liberarse del yugo físico de los romanos, pero la real necesidad, la necesidad real, la que ellos no podían ver era que ellos necesitaban ser libres del pecado, porque aunque fueran liberados de los romanos, iban, si seguías siendo presa del enemigo, pues no iba a pasar nada. Ya en la parte del viernes, en todo lo que están sometidos al adiestramiento de Dios debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo. Fíjense que Jesús estaba adiestrando a los discípulos y fíjense todas las cosas que le enseñó que Dios estaba por encima de la naturaleza, que Jesús estaba por encima de la naturaleza. Le enseñó que él tenía el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la muerte, podía alimentar, satisfacer la necesidad física, eh, espiritual de las personas, le mostró a tener compasión, le mostró a tener, siempre la compasión está ahí, como trató a este hombre, al gadareno, cómo él se comportó con la mujer del flujo de sangre, con Jairo. Son diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes posiciones, pero para Jesús siempre era el mismo trato. Y aquí dice, cada uno necesita tener una experiencia personal en la ostentación de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio de alma hace más distintiva la voz de Dios. Nos invita, está quietos y conoce que yo soy, está quietos. Esperamos ante Él. El silencio del alma hace más distintiva la voz de Dios. Está quietos y conoce que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Solo aquí puede encontrarse el verdadero reposo. Esta es la preparación eficaz para todo trabajo, para realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades del día, el alma que así reflejada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. El deseado de todas las gentes, la página 331. Con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como la que había presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlo de los opresores, exaltarlo al poder y la honra. El hecho de que se aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se fuera malinterpretado, muchos concluyeron que no se atrevía a presenciar sus derechos sobre él mismo, dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad. Fíjense, cuando el corazón se cierra, cuando el corazón está lleno de orgullo, mientras más evidencia la persona ve, o sea, en el caso de Jesús, en el caso de Dios, ocurre lo contrario. Mientras más evidencia hay del poder de Dios, el corazón se cierra, se va cerrando más. Ese fue el caso de Faraón. Fíjense, ese fue el caso de Nabucodonosor. A Nabucodonosor tuvieron, después que les interpretan los
los sueños, Dios tuvo que poner al faraón a comer hierba. Fíjense en el faraón de José, él aceptó a José de inmediato. No hubo que presionarlo, él le interpretaron el sueño y dijo, no, aquí hay algo que es de Dios. Esas son los diferentes corazones, eso es el orgullo, el que cierra el corazón, el ego, el famoso ego que no impide ver a Dios. No podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlo de sus opresores y exaltarlo al poder que se negara al rey de Israel. Era un ministerio que no podía sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos ante el mismo y dudaban de su carácter. Fíjense que eso fue el caso de Judas. Se dice que Judas traicionó a Jesús para obligarlo a que él mostrara su poder, o sea, para ponerlo entre la espada y la pared. No era que Judas quería que Jesús muriera, sino que él quería, Judas lo que estaba era detrás del poder, de los panes y los peces, y quería que Jesús tomara la posición que él pensaba que tenía. Eso fue, y era lo mismo que pensaban esta gente. ¿Por qué no toma el poder si este hombre puede hacer tantas cosas? Ellos realmente confundieron la misión de Jesús y muchas veces todavía nosotros confundimos cuál es la misión de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que la misión de Dios en nuestra vida es suplir necesidades temporales y Dios hace eso porque Dios suple todas nuestras necesidades, pero la mayor misión de Dios en nuestra vida es preparar nuestro carácter para encontrarnos con Dios. Esa es la misión. Los demás son pues el frosty del bizcocho, del cake, del pastel, o de lo que usted, como usted lo llama. Así que esta lección ha sido muy interesante, pero creo que el tiempo ha corrido. Yo me despido esperando que tengan una feliz semana, que las bendiciones del cielo, la que Él crea que sean necesarias para su vida, sean derramadas sobre ustedes y que sobre todo puedan seguir estudiando esta lección, usen el librito el folleto, estudien la Biblia, sobre todo esto es solamente una guía para estudiar la Biblia, tomen tiempo de calidad eh, para relacionarse con el dador de la vida, con el Mesías. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos das de sacar este tiempo, del tiempo que tú nos das también para estudiar estas lecciones que son interesantísimas, parecen simples, pero tenemos tanta enseñanza que podamos sacar, sobre todo aplicarla, Señor, a nuestra vida, Señor, digna de ti. Te pedimos, Señor, tu intervención. Pedimos por las personas que están enfermas, que están necesitadas, Señor, que están enfermas, no solamente salud física, sino emocional, espiritual. Los que estén alejados de ti, que puedan acercarse, los que tengan necesidad de techo, de comida, de ropa, de trabajo, Señor, de esas necesidades temporales que tú las puedas suplir, pero también que supla las eternas. Eh, Danos una semana feliz, Señor, todo te lo pedimos, pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.